Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Leon Go Pro. Hoy veremos lo que son los diagramas de flujo en cuanto a la estructura o el símbolo o la simbología. Como número 1 tenemos la estructura que nos indica el inicio y el final. Pueden ver el inicio y el final del diagrama de flujo en forma esférica, la primera, y la segunda en forma ovoide. Nos indica el inicio y el final de nuestro diagrama de flujo. Tenemos al número 2, al símbolo número 2, que es la estructura de ingreso por teclado, la primera y la segunda estructura, ¿sí? Nos indica la entrada o lectura de datos, en resumidas palabras. Luego tenemos el símbolo número 3. Esta estructura nos muestra las variables que vamos a procesar, ¿ya? Se pueden mostrar las estructuras de las tres maneras en el diagrama de flujo, la cual nos indica las salidas de la información procesada, como ya les he mencionado, por pantalla o por monitor, por consola. También la estructura intermedia nos muestra lo que es la impresión por impresora, ¿sí? Una salida de información por impresora. Tenemos al cuarto símbolo o cuarta estructura, la cual nos hace referencia al procedimiento de las variables de datos, ¿ya? Que se simboliza de manera rectangular, se puede observar, rectangular. Este símbolo es de proceso y también nos indica la asignación del valor en la memoria y en la ejecución de una operación aritmética o algebraica, ¿sí? Luego tenemos al quinto símbolo, estructura de una condicional, que nos hace referencia a una decisión. En esta parte se toma tres aspectos, ¿sí? Tenemos estructuras simples en cuanto a condicionales, estructuras dobles y estructuras múltiples, ¿sí? Las estructuras simples se pueden tener como una salida de referencia, ¿sí? Como una salida, una acción de referencia. Y la estructura doble, en cuanto a lo condicional, tiene dos salidas de referencia. Y las estructuras múltiples tienen varias condicionales, una concatenación de condicionales. Básicamente es una concatenación de condicionales. Y tenemos lo que es el sexto símbolo o la sexta estructura, que nos indica las líneas de flujo, ¿sí? Las flechitas, lo que nos da la interconexión de una u otra estructura, ¿sí? Son líneas de flujo o dirección, indican la secuencia en que se realizan las operaciones. Y como dato auxiliar tenemos lo que es la estructura while y do while. Esta estructura básicamente es un bucle en el cual, si se cumple la condición, se va a salir del programa y se va a ejecutar todo por consola, ¿no? O por pantalla. Leeremos el concepto. Dice, permite formar, obviamente esto forma parte de un bucle que se representa mientras cumpla la condición. Puede acoplarse de dos maneras diferentes, en while y do while, ¿sí? La primera, tenemos la condicional por delante en la while, y en el do while tenemos la condicional por último, se procesa al último, ¿sí? El procedimiento básicamente es lo mismo, ¿sí? El procedimiento es lo mismo, y también tenemos a un final, ¿sí? Solamente cambia en la posición de la condicional, si se puede observar. Luego tenemos la estructura for. La estructura for tiene tres partes muy esenciales, ¿sí? También estas tres partes se observan en la estructura while, ¿sí? Se observa en la estructura while. Tenemos a un inicio de valor que se observa también tanto como en la estructura while y en la estructura for. Y también tenemos a una condición o una condicional dentro de una estructura for y tanto como en la estructura while. Y también tenemos un contador en la estructura while
y también tenemos en la estructura for, también tenemos un contador. Estas tres partes forman parte del ciclo for, y todos los procedimientos que vayamos a ejecutar mientras cumpla la condicional, ¿sí? Si se cumple la condicional, se ejecuta. Si ya no cumple la condición, me va a botar o me va a imprimir todos los procedimientos, ¿sí? Esa estructura nos permite repetir un conjunto de acciones o procesos mientras se cumpla la condición, de maneras muy similares como el while, con la diferencia que trabaja con un contador aritmético, para la cual es necesario conocer el valor inicial del contador, el valor final y su incremento. Vamos a realizar dos ejercicios, ¿sí? Utilizando todas esas estructuras o bueno, estos símbolos. Tenemos la primera, nos dice realizar un diagrama de flujo y su respectivo programa que al ingresar n nos muestre por consola si es positivo, neutro, positivo o es negativo, ¿sí? Tenemos tres condicionales y aquí tenemos un pequeño análisis. Si podemos observar, tenemos un 0 ya de intermedio, que si el número es n es igual a 0, entonces es neutro, ya. Y tenemos la simbología del mayor. Si el número ingresado es mayor a 0, ya, es positivo. Todo el 1, el 2 es positivo, nos hace referencia a un número positivo. Pero caso contrario, la simbología del menor, si es n es menor a 0, nos muestra todos los números negativos, ¿sí? Entonces es negativo. Viendo todo esto, vamos a diagramar. Tenemos una estructura de inicio, luego tenemos un número, una lectura de un número, ¿sí? Una lectura de un número en el cual vamos a mostrar un mensaje primero, ¿no? Donde diga ingrese un número, y luego vamos a insertar lo que es el almacenamiento del número, bueno, de la letra n, o de la variable n se podría decir, n. Vamos a agrandarlo un poco más, un poquito más, a ver. No, esa no es. Está aquí. Vamos a agrandarle un poco más la variable. Ahí se ve, se puede apreciar un poco bien, mejor, ¿no? Luego tenemos lo que es la condicional, ¿sí? Si es 0, me tiene que salir un neutro, ¿ya? Me tiene que salir un mensaje de un neutro. Si n es igual a 0, ya, utilizo una condicional, ¿no? Si n es igual a 0, me tiene que salir por mensaje neutro, por verdadero, ¿no? El número es neutro. Si podemos observar a detalle este diagrama de flujo, todo lo que está entre comillas es un mensaje, ¿sí? Un mensaje. Tenemos dos mensajes. Luego tenemos otra condicional. Vamos a adicionar la otra condicional, o vamos a concatenar la otra condicional en donde nos diga n es mayor a 0. Si n era mayor a 0, ¿ya? Si n era mayor a 0, era positivo por verdadero, ¿sí? Entonces, tenemos a lo que es el mensaje positivo. Caso contrario, va a ser negativo, ¿sí? Negativo, y tenemos un final. Para esto voy a implementar algunos conectores, ¿sí? Voy a implementar algunos conectores. Voy a utilizar este signo redondo, esta estructura redonda, ¿sí? Y todo, bueno, planteado así, no tiene una dirección, necesita líneas de flujo, ¿sí? Flechas de flujo. Vamos a dar dirección a todo lo que es la estructura. Y por último tenemos lo que es el final. Ya.
esa parte sí también faltaba explicar. Cuando hablamos de una condicional tenemos dos salidas siempre. Lo que es por sí o por verdad, ¿sí? O por if. Y también tenemos lo que es la otra salida, que es por else, caso contrario, o por no, o por falso, se podría decir. Esto es por if, o por sí, o por verdadero, y esto es por else, ¿sí? Else. Lo resumiremos el diagrama de flujo, lo vamos a resumir. Ya. Si n es igual a 0, es neutro, ¿sí? Caso contrario, si n es mayor que 0, es positivo. Si es menor que 0, es negativo, ¿sí? Si n puede ser, bueno, cualquier variable, por ejemplo, un texto, bueno, una letra, entonces me va a mostrar por error, ¿sí? Por error. Es por eso que el programa tiene que estar bien declarado en cuanto a lo que es la declaración de variables, ¿sí? Lo programaremos, todo este diagrama de flujo. Vamos a crear un proyecto en Java Aplicaciones. Vamos a cambiar el nombre, o vamos a asignar un nombre a esta clase principal. Se va a llamar programa 1. Programa 1, ¿sí? Programa 1, terminar. Nos muestra dos public por defecto, ¿sí? Por defecto, en el cual el primer public es lo que lleva nuestro nombre del proyecto, y el segundo public básicamente nos sirve para lo que es el procedimiento de todo el programa, o bueno, de todo el diagrama de flujo, ¿sí? Para trabajar con una librería referente, vamos a trabajar con la librería Scanner, ¿sí? Scanner. Para esto vamos a importar, ¿sí? Scanner. Vamos a dar una variable, leer es igual a new scanner paréntesis system.in, ¿sí? Vamos a importar lo que es el import java.util.scanner. Ya tenemos la librería del escáner, ¿sí? Y está con la variable leer, ¿sí? Ustedes ya lo pueden crear con cualquier variable ya distinto. Vamos a ingresar el mensaje south. Básicamente nos da un system.out.print, en donde vamos a ingresar, claro que entre comillas, como ya dije anteriormente, ingrese un número, ya. Y tenemos lo que es int n, ya, es nuestra variable n, ya, para que sea un poco más de referencia en mayúsculas, ¿sí? N es igual a leer. ¿Por qué leer? Porque es nuestra variable nueva que está en la librería Scanner, ¿sí? Leer.int, ¿sí? Es porque estamos trabajando con variables enteras, ¿sí? Ahora, ya he hecho el primer procedimiento. Ingrese un número y lo que es la lectura de la variable, ¿sí? O la estructura que me pide datos. Voy a implementar ahora la condición, la primera condición. Para eso voy a ingresar un if entre paréntesis n es igual, y para el programa se utiliza doble igualdad, o bueno, doble signo de igualdad a 0, ¿sí? Si esto pasa, bueno, es por verdadero, y hay otro por falso, ¿sí? Por else, como ya les decía anteriormente, por falso o por no, se podría decir. Else, que también va a tener un proceso correspondiente, ¿sí? Para el primero, vamos a si n es igual a 0, vamos a imprimir lo que es el número es neutro, un mensaje, ¿sí?
Sort, el número es neutro. Neutro. Y por falso, ya estamos por aquí, por else, vamos a implementar otra condicional, vamos a concatenar con otra condicional, ¿no? Nos dice, vamos a implementar lo que es una if, abrimos paréntesis, tal como está, n es mayor a 0. Si n es mayor a 0, nos va a imprimir lo que es el número es positivo, y caso contrario nos va a decir que el número es negativo, ¿sí? Vamos a implementar unas llaves dentro de lo que es el verdadero. Ya estamos aquí por esto. El número es positivo, nos tiene que mencionar, ¿no? Nos tiene que dar por mensaje. Vamos a implementar un sort, o sea, un system.o.prim, en donde nos diga el número, bueno, mayúsculas, el número es positivo, ¿sí? Positivo. Caso contrario, por else, el número es negativo, ¿lo ve? Un sort, el número es negativo. Es negativo. ¿Sí? Ahora, ya hemos realizado todos estos programas. Bueno, todo este diagrama de flujo, todos estos procedimientos. Ahora vayamos a ejecutar el proyecto. Vamos a ejecutar, a ver si corre. Ejecutar archivo. Y me dice, ingrese un número. Yo voy a ingresar un 0 para la primera ejecución. Y me dice, el número es neutro. Ya, ahora ingreso un 1. Y me dice, el número es positivo. Esto está al revés. Bueno, está al revés. Vamos a corregirlo. El número, ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar un 1. Me dice, el número es positivo. Y vamos a ingresar un -1. Y me dice, el número es negativo. ¿Sí? Básicamente corre el programa. Ya hemos utilizado lo que es la condicional del inicio, el mensaje o la salida, se podría decir. Y tenemos la lectura de datos, tenemos la condicional, ya hemos utilizado la condicional. Ahora utilizaremos, nos plantearemos un problema que nos dé referencia a utilizar un siglo while o un siglo do while o también el siglo for, ¿sí? Vayamos a la siguiente página. Dice realizar un diagrama de flujo y su respectivo programa que al ingresar n me genere lo que es la siguiente serie 1, 2 y 3 hasta llegar a n. Ejemplo, bueno, si yo ingreso 3, ya me genere lo que es por consola 1, 2 y 3, ya. Y si yo ingreso 4, me genere 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Es una serie. Para esto vamos a utilizar los tres bucles, tanto como el bucle while y el do while y el bucle for, ¿sí? Primero vamos a iniciar con el while, ¿sí? Para eso tenemos un inicio de en cuanto a la estructura, ¿no? Tenemos un inicio, tenemos una lectura de datos, de lo que es n, ¿sí? Y también tenemos, bueno, me voy a acercar un poco más al diagrama de flujo. Ya, tenemos una lectura de datos. Bueno, más antes de eso tenemos lo que es el mensaje, ¿sí? De que ingrese un número para generar la serie.
Luego tenemos lo que es la asignación de la variable en cuanto al valor que va a iniciar. ¿A qué valor va a iniciar? Control C, Control V. Vamos a decir que X va a iniciar en 0 y vamos a utilizar lo que es la estructura map para representar a lo que es el bucle white, ¿sí? Como se puede observar, es una condicional, ¿sí? Es una condicional. Luego tenemos lo que es el contador. Tenemos el contador, Control C, Control V, tenemos el contador. Y luego tenemos a la estructura por salida, ¿sí? O por la impresión por salida. Todo lo que está entre comillas es un mensaje. Lo que va a ser rotativo, lo que va a cambiar de valor es la X, ¿sí? Y tenemos lo que es a un final. Bueno, vamos a copiar Control C, Control V y tenemos a un final, ¿sí? A ver, le daremos dirección. Le daremos dirección a todo este diagrama de flujo. Vamos a interconectarlo todo. Todo. Y tenemos lo que es por falso. Aquí tenemos otra línea. Sí. Ahora, ya. ¿Qué nos va a salir por verdad? O por if se podría decir. Y esto ya es por falso. Cuando ya cumpla toda la condición, ya, y se salga del programa. Y me imprima todos los datos. ¿Qué se está haciendo? Ya, en forma resumida. Ya. Tenemos ingreso n, la estructura de lectura. Tengo la estructura de asignación de la variable, o de proceso se podría decir, de que va a valer 0. Y tengo lo que es la condición, que x es menor a n. Si x es menor a n, me va a imprimir todo, bueno, va a hacer todo este procedimiento, ¿ya? Si x es igual a n, me va a lanzar por falso toda esta impresión, ¿ya? Me va a lanzar por falso toda esta impresión. Si es mayor a 0, bueno, si es mayor a 0, básicamente igual me va a lanzar, ¿sí? Pero hay un aspecto que no hemos tomado en cuenta, ¿ya? Que en cada vuelta, ¿ya? En cada vuelta que vayamos a procesar, X va a adquirir un nuevo valor, que es su contador, ¿sí? Va a adquirir un nuevo valor. Por ejemplo, en la primera vuelta va a valer 0, pero en la segunda vuelta X va a valer 1, ¿sí? Y en la tercera vuelta va a valer 2, y en la cuarta vuelta va a valer 3, ¿sí? X. Ahora, este pequeño análisis más. Si X vale 0 en la primera vuelta, ¿no? X vale 0. Vamos a suponer que n vale es 2. X es 0. 0 es menor que 2. Si es menor, entonces va a entrar al procedimiento por verdad, en donde nos va a decir que X es igual a 0, como la inicia del valor 0. X 0 más 1 es 1, ¿sí? Entonces me va a imprimir lo que es 1, ¿sí? Y va a dar la segunda vuelta, como ya tenemos el valor de 1, va a mencionarnos que 1 es menor a 2, si es menor, ¿sí? Si es menor. Va a hacerme todo este procedimiento otra vez. X es igual, como ya vale 1, entonces más 1 sería 2, ¿sí? Entonces me va a imprimir lo que es 2, ¿sí? Luego tenemos la vuelta que me va a dar por rechazo, que ya no va a cumplir la condición. Me va a decir que 2, como vale 2, 2 es menor a 2, no, es igual a 2. Entonces aquí no existe el signo de la igualdad. Me va a lanzar por falso toda esta impresión, ¿sí? Programaremos este pequeño programa. Vamos a crear otro proyecto en donde vamos a darle el nombre de white, ¿sí? La clase principal. Ya, nos lanza todo esto por defecto.
por defecto vamos a borrar esta parte, está por demás. Como ya tenemos lo que es escáner, vamos a copiar esta parte del otro ejercicio. Escáner, vamos a trabajar con la misma librería, ¿sí? Y nos dice lo que es la importación de java.util.scanner. Vamos a ingresar un SOUT, ¿sí? Un SOUT que nos da lo que es un system.out.prim, nos da referencia a un mensaje o una salida, donde nosotros vamos a ingresar lo que es ingrese un mensaje, ingrese un número, y vamos a ingresar lo que es int. Vamos a trabajar con variables enteras, ¿no? N es igual a leer, bueno, leer punto netInt. Ya estamos trabajando con variables enteras. Tenemos un proceso o una asignación de variables. Tenemos x, lo vamos a decir que va a ser un valor entero, es igual a 0, ¿sí? Estamos en esta parte, punto y coma. Y también, bueno, tenemos el white ya en esta parte, white. Vamos a abrir paréntesis, en donde vamos a insertar o vamos a ingresar toda esa condicional. X es menor que n, ya. Entonces me va a dar todo este procedimiento de que x es igual a x más 1, ya, punto y coma, y me imprima lo que es la variable x, un SOUT, en donde solamente el mensaje va a ser la coma, ya, para separar todas las impresiones. Y vamos a concatenar lo que es la variable x más, ¿sí? Y por defecto, bueno, no tenemos nada por falso, ¿sí? A ver, lo ejecutaremos el archivo o el programa, el proyecto. Nos dice ingresa un número. En este aspecto voy a ingresar un 3 y me dice 1, 2 y 3. Me ha generado los tres números, ¿sí? Del 1 al 3. Vamos a darle una dirección que me genere de manera horizontal. Me está generando de manera vertical, y para eso voy a eliminar lo que es ln, ya, donde dice print, lo elimino lo que es ln, voy a eliminarlo y me va a imprimir de manera horizontal. Voy a ingresar un 3 y me dice 1, 2 y 3, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la estructura do white, ya, basándonos en el mismo ejercicio. Ya hemos hecho el white, ahora veamos el do white, ya, veamos el do white. Para eso voy a trabajar con lo que es el inicio de la estructura, el inicio. Tengo una estructura de mensaje también, una estructura de mensaje, tengo una estructura de lectura, y también tengo una estructura de la asignación de valores o de variables, se puede decir. También tengo la estructura de el contador que vaya a ver dentro. También tengo lo que es la estructura del mensaje, y como va al último la condición, va a estar aquí. Ahora tengo un final, control C, control V, tengo un final, un fin, ¿sí? Ahora lo interconectaré todo. Esto ya es el do white, vamos a insertar líneas de flujo o flechas de flujo, se puede decir. Vamos a insertar lo que es de inicio a lo que es el mensaje, y tenemos a lo que es la lectura de datos, tenemos a lo que es
la asignación de la variable, tenemos a lo que es el contador y el mensaje, y dentro de eso, si sería verdadero, si no se cumpliría, ¿no? En este aspecto, si no se cumpliría, me lanzaría sigue el procedimiento, sigue el proceso, ¿sí? Me lanzaría sigue el proceso. Y si se cumple, me lanzaría lo que es fin, ¿sí? Para eso voy a insertar otra vez la línea aquí, me falta insertar, ya. Bueno, este era un poco más abajo, voy a cortarlo, control X, control X, esto lo voy a bajar un poco. Voy a bajarlo. Voy a bajarlo. Ya. Un poco más. Ahí, más o menos. Ahora. Tengo esa estructura. Ya. La programación de la misma. Esto ya es... Bueno, sería por if, ¿no? Porque sería lo contrario. Por if. Y esto sería por no. Por else, ¿sí? Pero en esa parte ya no utilizamos else ni if, entonces no más. Este sería por sí, sí. Ahora lo programaremos todo este diagrama de flujo. Voy a desplazarlo la pantalla, ya. Vamos a crear otro proyecto en donde vayamos a ingresar un nombre en la clase principal de do, bueno, mayúsculas lo utilizaré, do white, do white. Ahora vamos, nos sale por defecto esto, vamos a borrarlo y vamos a borrar también en este aspecto esto, ¿sí? Y vamos a borrar esto y vamos a importar lo que es la librería Scanner, y en este caso lo vamos a copiar del otro archivo que teníamos, y nos dice la importación automáticamente de lo que es java.util.scanner. Vamos a llamar a un mensaje en system.out.prim. Vamos a insertar lo que es ingrese un número, el mensaje, ¿no? Ingrese un número, ya. Vamos a declarar una int, bueno, en minúsculas tiene que ser esto, una int de n es igual a leer. ¿Por qué leer? Porque en nuestra librería está creada lo que es la variable leer como nueva, ¿sí? Punto netInt, punto y coma. Luego tenemos a lo que es la asignación de valor a una variable, una int de x, es igual a 0, ¿sí? Punto y coma, y me da un do while, ¿sí? Me dice que hay una línea de interconexión aquí. Tenemos una llave, abro una llave, ¿no? Dentro del do while, y voy a dentro de este ciclo, bueno, dentro de este do while hay procedimientos. Primero tenemos un contador. El contador también se puede simbolizar como, o se puede ingresar como una x es igual a más, bueno, x más, o x es igual a x más 1. Tenemos lo que es la impresión de x, sort, comillas, está entre comillas una coma, y tenemos lo que es la concatenación o la adición de x. Luego tenemos la condición que nos dice el white x es menor a n, ¿sí? Si esto pasa, bueno, si esto ya no se cumple, nos va a lanzar lo que es todo los mensajes, ¿sí? Toda la serie. Si esto se cumple, nos va a lanzar toda la serie. Pero si no se cumple, nos va a proceder a que se dé
las vueltas necesarias para que se cumpla, ¿sí? Vamos a ejecutar este programa. Bueno, nos dice aquí que hay un do while, nos hace referencia a esta línea, ¿sí? El do while nos hace referencia a esta línea. Luego implementamos el while, ¿ya? Es básicamente todo lo que está programado, bueno, todo lo que está diagramado está programado, ¿sí? Lo ejecutaremos, el archivo, ejecutar archivo, y ahí dice ingrese un número. En esta ocasión voy a ingresar un 3 y me dice, me está imprimiendo 1, 2 y 3, ¿sí? Si yo quiero imprimir en forma horizontal, solamente elimino LIN y voy a ejecutarlo otra vez. Voy a ingresar un 5 y me imprime 1, 2 y 3, 4 y 5, ¿sí? Ahora, ya hemos realizado el siglo while, el siglo do while. Ahora veamos el siglo for, ¿sí? El siglo for. Para eso voy a utilizar el inicio también, de nuevo. Control, bueno, en esta parte me está saliendo un error, ya. Control C, Control V, tengo un inicio en el for, en la estructura for. Un mensaje donde nos diga ingrese un número, ¿sí? Una lectura de la variable. En este aspecto voy a ingresar lo que es n, ¿sí? N. Y tenemos lo que es directamente la estructura for, ¿sí? La estructura for, control C, control V. Y me va a lanzar aquí lo que es x es igual a 1. Ahora vamos a ver por qué es igual a 1 y por qué en el while es 0, ¿sí? En aquí ya es validado a 1. Y también tenemos lo que es la impresión, ¿sí? Dentro de la estructura for. Y aquí tenemos una interconexión de la estructura for, ¿sí? Un conector de la estructura for. Ya, y luego tenemos un fin, control C, control V, y tenemos el fin. Ya, tenemos el fin. Ya, lo interconectaremos. Ya, ahora veamos cómo funciona. Haciendo un pequeño análisis, vamos a ingresar, vamos a suponer, ¿no?, que n vale 2 también, ¿sí? Vamos a darle un valor de 2. Aquí se puede observar 3 partes en el for. Tenemos la asignación de la variable, tenemos la condición y tenemos un contador, ¿sí? Hemos asimilado que n vale 2. Si vale 2, x vale 1, ¿sí? Aquí hay un signo de igualdad, ¿sí? Y en esta parte del while no tenemos el signo de igualdad, ¿sí? Si se dan cuenta, no tenemos el signo de igualdad. Ahora, si yo utilizo un 0, ese signo de igualdad tendría que eliminarlo, ¿sí? Tendría que eliminarlo y de esa manera utilizaría también el 0. Hemos dicho que n vale 2, x vale 1, 1 es menor o igual a 2, es menor, ¿sí? Entonces cumple la primera condición. Y me dice que hay una x más, o sea, se va a añadir un valor en cada vuelta que vayamos a dar, una unidad, se podría decir, porque recordemos que x más es igual a lo que es x igual a x más 1, ¿sí? Aquí básicamente se prepara para la segunda vuelta, ¿sí? Para la vuelta que viene. Me dice si x vale 1, entonces x va a valer 2, ¿sí? Para la segunda vuelta, ¿sí? Pero para la primera vuelta vale 1. Entonces me va a imprimir lo que es 1, ¿sí? Tenemos la vuelta 2, x vale 2, ¿sí? Como ya hemos generado en la vuelta 1 una unidad más, entonces vale 2. 2 es menor o igual a 2, es igual, ¿sí? No es menor, es igual. Entonces me va a imprimir un 2. Y va a haber una vuelta más que me diga 3, como esto ya genera una unidad más. 3 es menor o igual a 2, no es menor, tampoco es igual, es mayor. Entonces aquí no existe lo que es el signo de diferencial,
que existiera, entonces me lo entraría por el proceso, pero no cumple la condición, entonces me va a lanzar por defecto todo lo que yo vaya a imprimir, ¿sí? Programaremos este pequeño diagrama. Vamos a crear una nueva aplicación. Vamos a darle un nombre de for 1, ya, for 1, terminar, y nos sale por defecto esto. Vamos a eliminar todos los mensajes, bueno, todo lo que está por defecto. Vamos a importar la librería Scanner. Ya. Ahora vamos a insertar lo que es el mensaje. Nos dice ingrese un número. Y también tenemos una lectura de variables, ¿sí? Tenemos una int n es igual a leer punto netInt punto y coma, y tenemos una estructura for. Aquí tenemos una estructura for entre paréntesis vamos a declarar la variable dentro del for. X es igual a 1 punto y coma, tal como está, ¿no? Solamente aquí faltaría añadir lo que es la declaración de la variable. X es menor, ¿sí? O igual que n, punto y coma, x es igual a x más 1, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, si tenemos lo que es x más, entonces nos hace referencia a eso, a lo que es x es igual a x más 1, ¿sí? Ahora vamos a añadir una llave en donde vamos a imprimir lo que es la x, coma, entre comillas, más x, ¿sí? Estamos concatenando la variable x. Vamos a mostrar por cada vuelta. Y tenemos el fin. Básicamente no se programa el fin. Vamos a ejecutar el archivo. Nos dice ingresa un número. Voy a ingresar un 4 y me imprime 1, 2, 3, 4 en forma horizontal, pero eso lo puedo corregir. Lo voy a ejecutar otra vez. Me dice ingrese un número. En esta ocasión voy a ingresar un 18 y me genera un 2, 3, 4, 5 hasta el 18, ¿sí? Espero que les sirva estos programas, tanto como estos ejercicios. Nos vemos en el próximo video tutorial.